Bueno, efectivamente, yo creo que ya es momento de empezar. Se nos acaba de ir Paco, mal estamos, y se nos va Paco. Lo que os comentábamos, hemos querido comentar en un principio, se trata de hacer una charla entre compañeros, donde vamos a informaros un poco de la situación actual y todas las consultas que nos estáis haciendo, que son muchas. Se trata de hablar sobre esta reincorporación al trabajo, sobre las nuevas modalidades de trabajo no presencial, las vulnerabilidades y, por último, hablar de las medidas que se están adoptando en los centros de trabajo. Por supuesto, también hablaremos de los rebrotes que ya se están dando. Dentro de esta charla, pues estamos los compañeros de Madrid, María Álvarez y Guillermo Rodríguez, y luego está Paco Túnez, que como sabéis es compañero de Tarragona, es delegado de prevención y es que, al igual que yo, es miembro del Comité Intercentros y nuestro representante en la Comisión Permanente de Seguridad y Salud del COVID-19, que depende del Comité Intercentros. Yo soy Luis Vidal y, bueno, pues simplemente se trata de hacer eso, una charla de media hora aproximadamente, intentar comentar aquellos aspectos importantes y, bueno, si paso la palabra a Paco. Hola, buenas. Bueno, pues a ver, Luis, lo que sí me gustaría saber por dónde empezamos, porque aquí hay mucha materia y lo principal es que la administración hasta ahora sí que habíamos llegado a un entendimiento, sindicatos, administración, pero a raíz de la última reunión en que la administración nos propuso una serie de documentos en que modificaba sustancialmente el nivel de riesgo, lo rebajaba, pues todos los sindicatos nos hemos negado a validar los documentos que nos ha aportado la administración. Por lo tanto, hasta ahora no ha entrado en vigor la nueva documentación que ha presentado la administración y seguimos trabajando con la última versión, que es del 18 de junio. No obstante, hemos de ser prevenidos y tener en cuenta que en cualquier momento, de forma unilateral, la administración puede llevar a cabo esta publicación y ser de obligado cumplimiento. Pero de momento continuamos trabajando con la del 18 de junio. Bueno, efectivamente, lo que tú comentas es cierto. Nosotros el 18 de junio se realizó una reunión de la Comisión Permanente de COVID-19 que hemos estado trabajando muy bien hasta la fecha. El Servicio de Prevención ha hecho un trabajo excelente y realmente eso hay que decirlo bien alto. Pero a partir de la nueva resolución del director general de la Agencia Tributaria y de las notas de servicio sacadas por los distintos directores de los departamentos, pues nos hemos encontrado que se nos ha propuesto un cambio, unas modificaciones en el plan de actuación frente al SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad COVID-19. Y bueno, no entendemos esos cambios, porque esos cambios lo que conllevan es una rebaja del nivel de riesgo. Es decir, que nos podemos estar expuestos a un mayor riesgo como si hubiese habido una mejora sanitaria, que no ha habido. Ha habido simplemente ha desaparecido lo que era la alerta, el estado de alarma, pero la alerta sanitaria persiste. No ha habido ningún avance contra el virus. Y una muestra clara son todos los rebrotes que se están produciendo y los casos que ya empiezan a producirse dentro de la agencia de trabajadores que se han reincorporado. Entonces, tal y como ha dicho Paco, pues la postura sindical de todos los sindicatos, empezando por los que formamos la mayoría social, pero que todos los demás sindicatos también han apoyado, ha sido no firmar esas modificaciones porque no entendemos que sea el momento de llevar a término esas modificaciones. Yo empezaría pues hablando pues el tema de un poco, porque la gente yo veo que va muy perdida con todo el tema de las modalidades de teletrabajo o de trabajo no presencial. Creo que bueno, a raíz de esta resolución del director general de la agencia, pues se ha llevado a término
estas modalidades de trabajo no presencial, que se han dividido en 3 grupos, A, B y C. La A es la tipo general, que se aplica a la mayoría de trabajadores. Este ruido no se lleva. Bueno, la A es esa modalidad de aplicación general, que venían a ser 2 o 3 días en modo de trabajo no presencial. La B es la que se aplica a los que son trabajos presenciales que han determinado en cada caso los directores de los departamentos. Como sabéis, han habido situaciones que nosotros como sindicatos hemos mostrado claramente en nuestro desacuerdo y sobre todo UGT, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de inspección, se declararan todos los trabajadores como presenciales cuando entendemos que estos trabajadores han estado 3 meses trabajando perfectamente desde su casa y que, por lo tanto, los únicos trabajos presenciales que se tendrían que dar son aquellos trabajos que efectivamente no se pueden hacer en modo teletrabajo. No entendemos esa situación porque eso conlleva un riesgo para personas como personas vulnerables que se les obliga a ir a su puesto de trabajo hasta 4 días a la semana, cuando podían trabajar desde su casa y no exponer esas riesgos. Esa sería la modalidad B. Y la modalidad C es la que se aplica a aquellas personas que sus puestos no están declarados como presenciales y que su trabajo, el que son personas o que son personas vulnerables o personas que tienen un problema de conciliación familiar por COVID-19. Esa es la situación. También aquí en esa modalidad C se incluyen aquellas personas que son vulnerables excluyentes y que tendrían que marcar los 5 días. Ahora luego entraremos en esa explicación de los vulnerables, excluyentes, no excluyentes, pero bueno, un poco es esa la situación. Nos encontramos que con estos grupos que se han creado, estas modalidades que se han creado y con esta declaración de trabajadores presenciales, pues que hay trabajadores que parecen de primera y otros que parecen de segunda, porque hay gente que es vulnerable, que al ser declarados en modalidad de presencial se les obliga a ir 4 días, cuando hay trabajadores que están en esa misma situación y se declaran no presenciales, que están 4 días en su domicilio. Igual con el tema de la conciliación. La conciliación familiar, ¿sabéis qué es? En los casos que tenemos hijos menores de 14 años, que ya no tienen colegios, que los centros de verano de los casals d'estiu en Cataluña, en Valencia, o los centros vacacionales de verano, pues campamentos de vacaciones, pues están cerrados, ¿no? Esa es la situación. Entonces, también están los mayores, la gente mayor, cuando tenemos a nuestro cargo, pues a nuestros padres, que ya son mayores, que durante el año van a los centros de día o incluso están en residencias y que debido a esta situación de COVID se ha permanecido cerrada o está permanente cerrada, pues claro, esa situación ahora nos obliga a hacernos cargos de ello. Entonces, lo que se ha intentado con esta situación es buscar soluciones. Ese es el hecho. En definitiva, un poco la situación es esa respecto al tema de los grupos, de las modalidades. Hemos mostrado todos los sindicatos nuestro desacuerdo con esa forma de aplicarlo por parte de los directores de los departamentos. Entendemos que hemos de ir más allá, hemos de pensar en la situación actual, en evitar riesgos. Hemos pasado una fase donde la dirección de la empresa ha estado plenamente apoyando a la seguridad y la salud de los trabajadores, a una situación donde los directores de los departamentos han primado más temas organizativos o temas de productividad que temas de salud. Esa es nuestra impresión y por eso no estamos de acuerdo con esa forma de tratarlo. Independientemente de eso, la situación es la que es y hemos de intentar luchar en cada caso por que se solucionen los problemas que puedan haber y evitar que existan estas diferencias. No sé, Paco, si tienes que decir algo más, o Guillermo, María. Yo de todas formas... Hola. Sí, sí. Hola. Hola, muy buenas. ¿Sí?
Sí, sí, Bueno, sí. mira, en principio está claro que las notas de servicio que han sacado los departamentos han sido, digamos, la gota que ha colmado el vaso para tensar la situación, ¿vale? Hasta ahora se llevaba una negociación dentro de la dificultad que ha habido para mantener una, digamos, un equilibrio en cuanto al trabajo presencial y no presencial, que más o menos estaba siendo consensuada y que por parte de los trabajadores estaba suponiendo poner mucho de nuestra parte, ¿vale? Y por parte de los sindicatos también aceptar que había que, digamos, volver a la normalidad y volver a ocupar los puestos de trabajo. Pero a partir de estas notas que han sacado los departamentos, por ejemplo, la inspección, que es la más drástica, o gestión, por ejemplo, que ha obligado a ir 3 días, ¿vale?, al puesto, cuando en principio lo que se estaba hablando y conversando con la dirección era de ir 2 días y en algunas ocasiones 3, han invertido la tortilla hasta el punto de que han tensado hasta la máxima situación, ¿vale? Entonces, la intención, desde luego, ya lo hicimos la mayoría social con el escrito dirigido al director general, sería retomar un poquito esta nota de servicio e intentar, digamos, afrontarlo un poco más desde el punto de vista de más prevención sanitaria, ¿vale? Porque en este punto consideramos que la prevención sanitaria ha quedado en un segundo, ¿vale? Y que probablemente, esperemos que no, lo acabemos pagando los trabajadores que estamos acudiendo más presencialmente a los puestos de trabajo, ¿vale? Eso como línea general de la negociación y de lo que vamos a seguir insistiendo en volver a que los trabajadores acudan presencialmente, pero lo menos posible, como se estuvo negociando inicialmente, en lugar de como estamos ahora, que vamos a tener que ir a trabajar la mayor cantidad de días que la agencia tributaria puede mandarnos a acudir en base a los acuerdos firmados, ¿vale? Sí. No, no, está claro. Yo también comparto contigo esa opinión. Sí que es verdad que también hay un tema que es muy importante, el tema de los aforos en los edificios. No conviene que esté todo el mundo en los centros de trabajo. Si se hace ir 3 días a la semana o más a todos los trabajadores, no hay más remedio de que se produzcan situaciones en que estén todos los trabajadores en el centro. Se van a guardar esas distancias mínimas de 2 metros entre trabajadores y un tema muy importante que es verdad que la agencia tributaria no entra en ello, es esa calidad del aire, esa renovación del aire. Pensar una cosa, la renovación del aire debe ser forzada, porque es así, la renovación de aire se hace forzada por los sistemas de climatización que tienen los edificios. Tenemos edificios que los sistemas de climatización que tienen no son adecuados y los sistemas de renovación de aire no son adecuados o simplemente no tienen sistemas de renovación de aire forzada. Y nosotros sí que hemos aprobado en ese plan de actuación frente al virus en la agencia, hemos aprobado que habrán por lo menos 50 metros cúbicos de aire limpio por persona y hora. Para hacer eso se implica que el sistema de renovación ha de funcionar bien, pero que también implica que debe de haber un aforo limitado porque el sistema de renovación es el que es, no hay otro. El sistema es el que es y, por lo tanto, habrá que adaptarlo a través del aforo de la gente, de que haya menos aforo de la gente para conseguir esos 50 metros cúbicos de aire limpio por persona y hora. Ahora están saliendo estudios, y lo sabéis porque en la televisión sale, donde se habla de la transmisión por el aire del virus, o sea, que las gotitas más pequeñas no caen al suelo, sino que pueden mantenerse en suspensión y si hay una recirculación del aire, eso lo que produce es que ese virus se transmita por toda la planta y, bueno, y mucho más en aquellos espacios cerrados como son despachos que comparten 2, 3 personas y que no cumplen realmente en este momento para que haya esas 2 o 3 personas, solo tendría que haber una. Entonces, eso yo creo que es un tema importante y que no han pensado en estas resoluciones, en estas notas de servicio, no han pensado en el aforo. Porque el aforo sí que es verdad que nosotros en el plan habla de un 75%, pero como la importancia que tiene la calidad del aire interior no se ha valorado adecuadamente, nosotros desde UGT hemos pedido que se hagan estudios de esa renovación de aire, que realmente se hagan cálculos donde se vea qué caudal de aire real, caudal real de aire,
limpio hay, de aire de renovación. Eso no se nos ha facilitado, esa información no se nos ha facilitado. Es más, no se nos está facilitando una información vital que llevamos mucho tiempo reclamando, que es el aforo de los edificios. Y el aforo real que ha habido hasta la fecha y el aforo que hay en este momento debido a esas distancias de 2 metros que hay que guardar entre trabajadores y 1,5 metros en las zonas de atención al contribuyente con mamparas y toda la pesca. Eso no se ha hecho. Entonces, de ahí vienen nuestros dilemas con el tema de las notas de servicio y esa decisión unilateral de quién es presencial y quién no es presencial, aparte del hecho de que estás discriminando a ciertos trabajadores frente a otros que están en la misma situación, están en idéntica situación y en ambos casos pueden teletrabajar. Si no pudieran teletrabajar, eso sería otra cosa. Pero si pueden teletrabajar, entendemos que deben de teletrabajar. María, ¿querías decir algo? María. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería comentaros que, bueno, en la sección de Madrid hemos estado recibiendo múltiples correos de trabajadores y todos nos transmiten su preocupación por diversos temas. Uno de los temas, por ejemplo, es el transporte público, que muchos trabajadores en ciudades como Madrid o Barcelona o Valencia o Sevilla tienen que coger el transporte público para ir a sus centros de trabajo. Otro es el de las personas que a priori no tienen concilia ni por menores ni por mayores, pero sí que tienen en sus casas personas que son vulnerables. ¿Cómo puede afectarles a esas personas vulnerables que el trabajador vaya a los centros de trabajo? Luego también nos transmiten que, por ejemplo, haya puestos que en un departamento se hayan considerado no presenciales, mientras que en otro departamento sí son presenciales. ¿Qué pueden hacer ante esa discriminación? ¿Deberían de presentar un prosal? ¿Deberían de recurrir la nota de servicio de su departamento? Por ejemplo. Sí, la variedad de situaciones es tan grande que es muy difícil hacer frente a todo. Pero yo creo que para eso estamos los sindicatos y los sindicatos al final hacemos una labor de representación a los trabajadores y los trabajadores tienen que acudir a nosotros o al sindicato al que pertenezcan, desde luego. Pero nuestra función es esa, es representarlos, y más en temas de salud laboral, donde lo que importa es la salud de todos. Al final, estas decisiones, que a veces son arbitrarias y que no deberían de serlo, deberían ser decisiones consensuadas, pues bueno, pues nos afectan y nos afectan a la salud. Yo creo que es muy importante. El tema que comentas tú de conciliación con familiares que tenemos en casa, que realmente, pues bueno, tienen una salud delicada o son vulnerables, pero que no están en esa situación. O, por ejemplo, podemos tener un hijo de 15 años perfectamente que tenga una enfermedad respiratoria y que, desde luego, si nosotros enfermamos por el COVID-19 o nos contagiamos del virus SARS-CoV-2, resulta que ese nuestro hijo pues quizás esté en un mayor riesgo de estar expuesto a un riesgo grave. Nosotros entendemos que aquí se tendría que aplicar esa conciliación en esos casos. Sabemos que es difícil llegar a todos los sitios y sabemos también que es verdad que hasta ahora la agencia tributaria ha hecho un esfuerzo para ser flexible y buscar soluciones a muchos casos. Pero creemos precipitada esta idea de volver ya, de dar una imagen de normalidad cuando no la hay, cuando estamos dándonos cuenta de situaciones como la de Lleida, que los trabajadores, pues bueno, ahora están en una situación de que han confinado toda la comarca y, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque están saliendo muchos casos. Hemos tenido casos en Pamplona de contagio, en Lleida, hemos tenido casos en Barcelona, en Alicante. Están habiendo casos en muchas zonas de contagio. Creo que es precipitado, a mi entender, es precipitado esta reincorporación masiva de trabajadores, aunque se haga de una forma progresiva, pero podríamos haber esperado a septiembre. El teletrabajo ha resultado un éxito y creo que no hacía falta precipitarnos en esta reincorporación. Hay que valorar lo hecho hasta ahora, sí, y yo creo que lo hemos valorado todos y bastante. Pero por eso
no entiendo esta situación actual de querer volver a la normalidad cuando no hay una normalidad real. Luis, una cosa. El plan dice que, ahora contesto a María también, el plan dice que se podría llegar hasta el 70% del personal. ¿Qué está haciendo la administración? Ir directamente al 75%. Es decir, no está contemplado que personas podrían ir, sino simplemente intentar llegar al 75%, aunque sea con calzador, lo cual deja en entredicho la verdadera voluntad de volver al trabajo de forma progresiva. Respecto al tema del transporte público, esto lo deja para las personas sensibles, o sea, las personas que tengan algún tipo de patología o algún tipo de patología o circunstancias personales, como es ser mayores de 60 años. Entonces dice que siempre que se puede mantener la distancia, ha pasado de 2 metros a 1,5 metros, llevando mascarilla. En caso de que no pueda mantenerse esta distancia, y yo entiendo que también es trasladable al resto de trabajadores, lo que sí acepta la administración y de paso está registrado aquí en los documentos, es la flexibilidad horaria para evitar estas aglomeraciones. Respecto a quejarnos, por decirlo de alguna forma, ¿a quién? Prosal, no sé, bueno. También todos los documentos contemplan el hecho de que tanto trabajadores como jefes inmediatos tenemos la obligación de velar por nuestra seguridad, por la seguridad de, en este caso, si tienes a alguien a tu cargo. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que veamos cualquier disfunción, cualquier cosa que pueda afectar a la salud y seguridad del personal, se debe comunicar bien a tu inmediato superior o poner un prosal. Tienes las dos opciones. Entonces ya depende de ti de quién comunicarlo. Si tienes dudas en poner la comunicación de riesgos, bueno, pues siempre puedes acudir a tu delegado o delegada de prevención y o bien te ayudamos a interponerlo o bien a través del delegado o delegada de prevención también lo podemos poner nosotros en tu nombre, pero siempre ha de ser con el visto bueno de la persona afectada, porque estás poniéndolo en nombre de otra persona. Bueno, está claro, o sea, realmente los trabajadores tenemos derechos y el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece también el deber y la obligación en este caso, de la agencia tributaria, de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Si no nos la garantizan o consideramos que no nos la garantizan, pues tenemos derecho a reclamar que se garantice. Esa es la situación. Estamos en una situación, desde luego, también especial. El tema del COVID nos ha pillado a todos que no estábamos preparados para esta situación. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de intentar informaros porque creo que es importante que los trabajadores estén informados y, tal y como establece el artículo 18 de la Ley de Prevención, es nuestra obligación informaros y por eso hemos abierto este canal de YouTube y os hemos enviado notas informativas. Creo que es importante. Los planes que se han aprobado son buenos, hasta esta última modificación que no hemos firmado los sindicatos, y luego los procedimientos de gestión de vulnerabilidad también son buenos. Eso es lo que consideramos nosotros como representantes de los trabajadores. Si queréis vamos a avanzar y vamos a hablar de lo de la vulnerabilidad, que creo que es interesante, porque hay muchos trabajadores que no saben si son vulnerables o no son vulnerables. En principio, el tema de la vulnerabilidad, la única diferencia que hay entre una persona vulnerable y una persona no vulnerable no es el riesgo a contagiarse. Contagiarnos nos podemos contagiar los dos, pero la diferencia es que una persona vulnerable, en caso de contagiarse, pues tiene un riesgo mayor para su salud, incluso de fallecimiento. Una persona no vulnerable puede llegar a fallecer también por esta enfermedad, pues se ha demostrado que sí. Son menos casos, pero se ha demostrado. Pero las personas vulnerables
hay que darles una especial protección. Eso se llama, son especialmente sensibles. Y por eso nosotros hemos de hacer todo lo posible para garantizar su seguridad y su salud. Esa es la situación. ¿Qué es lo que se ha hecho en la agencia tributaria? Pues bueno, se ha hecho un procedimiento de gestión de vulnerabilidad donde se han tenido en cuenta lo que ha facilitado, la información facilitada por el Ministerio de Sanidad de España. Esta información determina una serie de casos de enfermedades que conllevan un riesgo mayor para esas personas que puedan padecer el COVID. ¿Qué enfermedades son? Bueno, pues hay enfermedades de distintos tipos. Ahora os pasaré una relación para que tengáis en cuenta las enfermedades que son. Pero también hay unas situaciones que se llaman situaciones personales, como es nuestras compañeras que están embarazadas. Eso no es una enfermedad, por supuesto, es una alegría. Las mujeres embarazadas, esa situación especial las hace especialmente vulnerables, más que nada por un principio de precaución, no porque haya un mayor riesgo en sí, sino porque hay que tener un mayor cuidado. Las personas con una obesidad mórbida superior a un 40 del índice del IMC, de masa corporal, pues en ese caso también tienen un mayor riesgo. Y luego lo que también ha quedado acreditado que las personas mayores de 60 años pues también tienen ese riesgo. Enfermedades, os leo un poco las que se han establecido y las que figuran en este procedimiento de gestión de la vulnerabilidad aprobado en la agencia tributaria. Las patologías, que así se determinan, son las diabetes, las enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar crónica, la inmunodeficiencia, el cáncer en fase de tratamiento activo, la enfermedad hepática crónica severa y la insuficiencia renal crónica. Esas son las enfermedades, las patologías consideradas como vulnerables al COVID. Pero dentro de estas patologías se hace especialmente importante las que tienen que ver con el cáncer en fase de tratamiento activo y las enfermedades relativas a inmunodeficiencia, que son las provocadas por un tratamiento con quimioterapia o radioterapia, por un virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, por la esplenectomía, que es la extirpación del bazo, por enfermedades autoinmunes como el lupus, la esclerosis múltiple y los tratamientos con corticoides para producir inmunosupresión en dosis suprafisiológicas. En definitiva, es un grupo de enfermedades muy amplio que, por lo tanto, muchas veces no sabemos si nosotros tenemos alguna patología, si está incluido dentro de ese grupo de inmunodeficiencia. Lo importante de esto es que nosotros hemos conseguido, y eso sí que es verdad que hemos intentado desde hace mucho tiempo de que se contase con los servicios, dentro del servicio de prevención para hacer la vigilancia de la salud, se contase con los profesionales sanitarios que dispone la agencia tributaria. Como sabéis, tenemos gabinetes médicos distribuidos por algunos centros, no todos, ya nos gustaría, pero por algunos centros tenemos distribuidos profesionales sanitarios, tanto médicos como enfermeros especializados en medicina y en enfermería del trabajo, que bueno, que ellos son las personas que tienen capacidad de conocer, pues eso, las enfermedades que podamos padecer los trabajadores y ver si incluso si tienen alguna relación con el trabajo. Entonces, el servicio de prevención ha hecho un esfuerzo grande para que sus profesionales sanitarios de la agencia tributaria participen activamente, en este caso, en ayudarnos a definir si las enfermedades, las patologías que padecemos están incluidas. Entonces, son ellos los únicos que pueden tener acceso a información médica. Nosotros no hemos de dar informes médicos a ningún funcionario de la agencia tributaria, por mucho cargo que tenga. Solo se lo podemos dar a los profesionales sanitarios. También la agencia tributaria contrata un servicio de prevención ajeno con el que se contrata la vigilancia de la salud y debería también, en los casos en que no dispongamos de estos profesionales sanitarios propios, pues deberían actuar estos servicios de prevención ajenos. En definitiva, hay que tener en cuenta estas enfermedades. Luego, dentro de las personas vulnerables, hay las vulnerables excluyentes, que estos de ninguna de las maneras deben ir a los centros de trabajo. Esa es la situación. Aquellas personas que están con tratamiento de un cáncer activo, aquellas personas, mujeres embarazadas,
o aquellos trabajadores que tienen una de esas enfermedades de inmunodeficiencia que hemos comentado antes. Entonces, en estos casos, estos trabajadores no deberían ir a los centros de trabajo y esperar, oye, hasta que se resuelva la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. Esa es la situación. No sé si queréis comentar algo. Vamos a ver, sí, al hilo de la vulnerabilidad, que tiene muchísimas dudas para los compañeros y muy bien explicado, nosotros nos consultan muchas veces, ¿vale? Aparte de esas 3 que has dicho ahora como excluyentes, si también hay alguna otra combinación que también te excluye, ¿vale? Y ahí en concreto también tenemos algunas consultas de compañeros que son vulnerables, no son excluyentes, ¿vale? O incluso, bueno, excluyentes, sí, perdón, vulnerables, excluyentes, que quieren acudir al puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, eso también creo que es importante que lo aclaremos, si esos compañeros pueden acudir en algunas circunstancias o no, ¿vale? Porque sí es cierto que hay muchas consultas sobre ese caso de los compañeros vulnerables excluyentes que quieren ir, ¿vale? Gracias. Guillermo, respecto a la segunda pregunta, para que una persona vulnerable excluyente pueda ir al centro de trabajo se necesitan 2 cosas. Una es voluntariedad de la persona, lo de solicitar, y ha de aportar un certificado médico. O sea, son los 2 requisitos. Para ser voluntario con certificado médico. Y entonces ya la administración decidirá si le concede el poder ir a trabajar presencialmente o no. Respecto a las combinaciones, se habla de la comorbilidad, que es cuando una persona tiene 2 enfermedades y hay que tener claro esto, enfermedades, patologías. No hay comorbilidad si, por ejemplo, tienes una enfermedad, la que sea, las excluyentes, y además tienes 60 años o estás embarazada. No. Comorbilidad son 2 enfermedades o 2 patologías. Efectivamente, y luego, aparte de eso, nos encontramos otro caso que es excluyente, que es cuando tienes una sola patología, pero está descompensada. Es decir, nosotros yo soy hipertenso, ¿no? Y si soy hipertenso, yo me tomo mi pastillita todos los días para la tensión. En principio, con esa pastilla que me tomo, esa medicación que me tomo, consigo regular lo que es mi nivel de tensión. Pero ¿y si la tengo descompensada? Si la medicación no me hace efecto. Entonces es una patología descompensada que está incluida dentro de esas vulnerabilidades excluyentes. Resumiendo, vulnerabilidades excluyentes, hay 2 patologías y una situación personal. Situación personal es el embarazo. Las patologías es estar en un tratamiento de cáncer activo o tener una enfermedad incluida dentro de lo que es la inmunodeficiencia. Esas 2 patologías y esta situación personal de por sí solas son excluyentes. Luego, si tienes otra patología de las que hemos nombrado antes y está descompensada, también es excluyente. Y si tienes más de una patología que no es excluyente, también te encuentras en esa situación de que te conviertes en trabajador vulnerable excluyente. Y insistimos, estos trabajadores no deben de ir. ¿Qué pasa con los trabajadores vulnerables que se incorporan a los puestos de trabajo, ya sea un día, que sería lo adecuado, como mucho, o ya sea 2 o 3 días o incluso 4, porque lo han declarado su puesto presencial? Ante todo, se ha de adaptar su puesto de trabajo, se han de tomar medidas para adaptar su puesto de trabajo. Es una persona especialmente sensible, y la ley establece una protección excepcional para esta persona. Y nosotros lo que hemos de intentar es de que se adopten las medidas preventivas para que se le adapte el puesto de trabajo. La adaptación no puede ser la misma que un trabajador que no es vulnerable y, por lo tanto, no es especialmente sensible. No puede ser que a mí, que no soy vulnerable, esté en el puesto de atención al público con unas medidas que luego hablaremos, y al trabajador que es vulnerable le pongan a hacer el mismo trabajo con las mismas medidas, ¿no? Es persona especialmente sensible, es persona vulnerable. Habría que ver muchas situaciones, habría que ver la adaptación de su puesto de trabajo, pero también habría que hablar de cómo va su puesto de trabajo, si tiene que desplazarse en un medio de locomoción, en transporte público, o puede ir andando. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, la vulnerabilidad es algo muy serio y es algo que hemos de tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Si un jefe toma una decisión de que vaya alguien vulnerable a un puesto de trabajo y que vaya no un día, sino vaya 3 o 4 días y esta persona enferma, pues también tendrá que asumir su responsabilidad, porque al final no se está cumpliendo con el artículo 14 de la Ley de Prevención, no se está garantizando el derecho de esa persona a una salud y a una seguridad en su puesto de trabajo, porque sabemos que en otros casos sí que se hace. Entonces, no podemos discriminar a las personas así. Yo entiendo que es un error por parte de la agencia tributaria el establecer gente que puede teletrabajar. Otra cosa es que no pueda teletrabajar, pero si pueden teletrabajar. Lo que hemos de hacer es a todos iguales. O sea, si tú eres vulnerable, seas tu puesto declarado presencial por el director de turno o no lo sea. Esa es la situación y esa es nuestra forma de entender las cosas. Hay que garantizar la seguridad de los trabajadores y la seguridad de los trabajadores, cosa que entendemos que con esta precipitación, estas notas de servicio, pues se pone en duda esa situación y se da un paso atrás de algo que habíamos hecho muy bien, que se había hecho muy bien desde la Dirección de Recursos Humanos hasta ahora. Yo entiendo que se ha dado un paso atrás en este momento. Esperemos que haya un cambio. Nosotros estamos por la situación. Vamos a ver qué pasa. No sé si queréis comentar algo más de la vulnerabilidad o avanzamos en las medidas preventivas, porque, bueno, al final habíamos dicho media hora, pero bueno, va pasando el tiempo. Sí, una cosa respecto a la vulnerabilidad. De hecho, con la nueva normalidad, para todas las personas que no son vulnerables, se ha reducido la distancia a 1,5 metros. Sin embargo, las personas vulnerables, cuando acceden al puesto de trabajo, la distancia continúa siendo 2 metros. Es un dato más que demuestra que la ley, en este caso, a través del Ministerio de Sanidad, quiere proteger a estas personas. Cuando una persona accede al puesto de trabajo, además del puesto de adaptar el puesto de trabajo, si no se puede, siempre está la otra opción de asignar otras tareas. Muy bien, vale, de acuerdo. En definitiva, si os parece, vamos a avanzar. Vamos a hablar sobre la nueva situación, sobre el tema de lo que estamos viendo ya a día de hoy, que es la adopción de las medidas preventivas, la reincorporación de los trabajadores, las situaciones que se están dando de rebrotes. En fin, es muy importante que en nuestros puestos nos encontremos con que se están adoptando aquellas medidas preventivas que hemos aprobado en estos planes de actuación. Entendemos que nosotros, nuestra función como representantes de los trabajadores es visitar los centros y comprobar ese cumplimiento de las medidas que se han aprobado. En el caso de los centros, hemos de diferenciar dos situaciones, que es la primera, lo que se estaba haciendo hasta el momento, en el momento que ya se levantó, bueno, que se empezó a hacer una atención al público presencial, pues bueno, las medidas que se han adoptado. Y luego la situación actual de que ya se van reincorporando los trabajadores progresivamente, donde nos encontramos, pues bueno, de que a veces los espacios no son los adecuados, que no se han separado bien los puestos entre sí y que por lo tanto no se mantienen esas distancias de 2 metros. Y bueno, lo que hemos hablado antes de los sistemas de climatización, la renovación de aire forzada, etcétera. En definitiva, si quiere que Paco nos comente un poco todo lo que es las medidas que se adoptan en los puestos de atención al público y un poco en general pues esas medidas que se van adoptando. Vale, básicamente hay medidas sobre tanto contribuyentes como el personal que estamos aquí. Supongo que ya más o menos todo el mundo ha accedido y quien ha accedido ha visto que cuando entras, primero la temperatura de momento no se toma, porque bueno, lo han considerado así, porque parece ser que el Ministerio de Sanidad no lo hace obligatorio, pero sí hay una limpieza de suelas de zapatos para evitar entrar el virus y una desinfección de manos con geles hidroalcohólicos. Todos los contribuyentes han de entrar con mascarilla. Una de las cosas que propusimos desde UGT y seguiremos insistiendo
es que los contribuyentes o el público en general que venga a nuestras oficinas y venga con mascarilla con válvula o filtro, como le queramos llamar, aunque sea una válvula, a la entrada o bien se le facilite una mascarilla quirúrgica o bien, pues, sintiéndolo mucho, pero que no puede acceder, porque la válvula lo único que hace es contaminar las superficies por donde va esta persona. Después, la atención al público se está haciendo a través de una mampara. El problema de las mamparas es que entre la mampara y las mascarillas quirúrgicas, tanto del público como del personal que estamos atendiendo al público, pues no se oye muy bien. ¿Y qué pasa? Que prácticamente estábamos todo el mundo pegados a la mampara. Es decir, que no se mantiene el 1,5 metros mínimo que se debería mantener. Bueno, son circunstancias, es la casuística y que difícilmente se podrá solucionar. Una forma de solución es mucha higiene y mucha higiene. Y cada vez que una persona deje, un funcionario o una funcionaria deje su puesto de trabajo, se higienice su puesto de trabajo y de momento no hay nada más. Cualquier persona que vea cualquier incidencia, insisto, ha de o bien plantear esa incidencia, esa situación de inseguridad, lo debe plantear a su inmediato superior o presentar un cursal. Y cualquier duda siempre a delegados y delegadas de prevención, en este caso pues de UGT. Las medidas son estas, son las básicas. Además, ya Luis ha explicado todo el tema del aire acondicionado, renovación de aire, evitar corrientes de aire, etcétera, etcétera. Bueno, entiendo que las medidas, en principio estamos hablando de unas medidas básicas, donde es importante esa higiene que nos insisten tanto, o sea, que no es una cosa que nos hayamos inventado en la agencia tributaria, ese distanciamiento que es importante y luego, pues bueno, que todos pongamos de nuestra parte. Es verdad que las mamparas de metacrilato, pues es un elemento que nos separa del contribuyente y que, bueno, que hace su función, pero que también es verdad que se implica entre la distancia, la mampara y la mascarilla, tal y como ha dicho Paco, pues nos encontramos que a veces es difícil comunicarnos entre contribuyente y trabajador. Es difícil, porque no nos oye y tal. Desde UGT lo que hemos pedido es la instalación de intercomunicadores, de sistemas como nos encontramos a veces en los cajeros de los bancos, bueno, pues que no tenemos un micrófono y un altavoz y con eso pues nos hacemos entender mejor. Hay que buscar soluciones, pero desde luego lo que no podemos permitir es que los contribuyentes se acerquen mucho, porque en las visitas que hemos efectuado nos hemos encontrado situaciones en que el contribuyente se acerca, te habla desde el agujerito de la mampara por el que se pasa la documentación o incluso te hablan desde el lado de la mampara. Eso no lo podemos aceptar nosotros como trabajadores porque corremos un riesgo, pero la propia administración no debe aceptarlo. Hay que valorar también el gran trabajo que están haciendo el personal de seguridad, que realmente son los primeros que tienen que hacer un control del acceso de contribuyentes al centro y, bueno, pues la verdad es que es una situación compleja porque hemos de reeducar a los contribuyentes en la nueva situación. Antes venían sin cita previa y ahora se obliga a que vengan con cita previa. Es importante que eso se cumpla. Y los guardias de seguridad yo pienso que están haciendo una gran labor. También es importante la labor del personal de limpieza. El refuerzo de la limpieza en los puestos de atención al público es importante. Cada vez que se levanta alguien, pues debería limpiarse esa zona. Y luego las zonas comunes, los pomos de las puertas, los botones de los ascensores, todo eso tiene que haber una limpieza constante. Yo en todos los centros que he visitado realmente he visto que se produce. Yo estoy en Barcelona, que sabéis que tenemos muchos centros de trabajo y he visitado muchos centros, bueno, todos los centros de Barcelona y realmente en eso la agencia tributaria han hecho un buen esfuerzo para conseguir una mejora. Es importante ese control que hemos dicho del aforo, pero difícilmente podemos hacer un control del aforo si no nos facilita la administración cuál es el aforo real de esos edificios. Y no se hace un cálculo, no se hace un estudio
realmente en base a la situación actual y las distancias que hay que guardar, de qué aforo máximo puede haber entre trabajadores y contribuyentes. Es muy difícil, por no decir imposible. Nosotros tenemos la obligación, porque así la ley lo establece, de controlar el cumplimiento de la normativa preventiva. Y en este caso, de los acuerdos que hemos llegado en la agencia tributaria para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Pero si no nos facilitan todos los datos, mal vamos. Esto, en principio, respecto a los puestos de atención al público. También se ha establecido en ese plan de actuación el que aprobamos, la última modificación, el 18 de junio, que es el principio que sigue vigente, de que los turnos de atención al público se establecerían turnos y que serían de media jornada. Eso es lo que se estableció en ese plan. Algo que han querido modificar con el nuevo plan que no hemos aprobado los sindicatos. ¿Por qué eso? Porque, bueno, porque mientras menos estén trabajadores expuestos al riesgo de contagio, pues mejor. Pero aparte de eso, sabemos que la situación actual conlleva una carga psicológica, un riesgo psicológico para los trabajadores. Están expuestos pues, a un estrés añadido, unido a un problema auditivo de forzar y una tensión que no existía antes. Y eso al final acaba también minando la salud de los trabajadores. Entonces, entendemos que se ha de mantener esa situación de 2 horas y media, a menos de que haya un acuerdo entre los propios trabajadores y la empresa por un problema de número de trabajadores o que haya. Pero que en principio se ha de mantener esa media jornada de atención al público, esas 2 horas y media, como se estaba haciendo hasta ahora. Y eso creo que es otro de los puntos importantes. Respecto a los puestos más internos, que son los que se están empezando a cubrir ahora, los de la atención al público, ya llevamos ya un tiempo, unas semanas que ya se empezaron a atender. Respecto a los puestos de atención interna, ¿qué nos encontramos? Pues situaciones esas que hay puestos que están uno al lado del otro. Yo el otro día visité un gran edificio de Barcelona con 400 y pico trabajadores y me encontré puestos donde estaban trabajadores sentados uno al lado de otro, a menos de 1 metro. Eso es inaceptable. O sea, una de las cosas que hemos aprobado es que en casos que no se puedan conseguir esos 2 metros, pues habrá que poner una mampara en medio. Un elemento que evite esa relación entre trabajadores. Si no es posible, si no es factible, para eso está el aforo, para controlar que no vayan todos los días y no coincidan, de manera que, bueno, pues un día vaya uno, otro día vaya otro, y así, si van 2 días o como máximo 3 días a la semana presencialmente, evitaremos quizás estos problemas. Esa es la solución, no es otra. No hay que inventarse nada nuevo. Yo creo que eso es... Y el tema del aire acondicionado, pues insistir, la renovación del aire es muy importante. Nosotros hemos hecho propuestas desde el mes de abril, ya estamos haciendo propuestas sobre el tema de la calidad del aire interior. La agencia tributaria llevamos años reclamando la obligación de cumplir con la normativa vigente, no otra cosa, no nos estamos inventando cosas. Desde el año 2013 existe una obligación de hacer una serie de actividades, de actuaciones de mantenimiento, como es la revisión de los conductos de climatización o como es una auditoría anual de la calidad del aire. Estamos muchas horas trabajando en estos centros de trabajo y la calidad del aire que estamos respirando es muy importante. No sabemos qué tipo de partículas estamos respirando, no sabemos si existen mohos, bacterias, en este caso virus. Es importante que esa calidad nos garanticen que existe una buena calidad. Como hemos dicho antes, los 50 metros cúbicos de aire limpio por hora es lo establecido en el plan de actuación y eso se mantiene. Pero ¿cómo pueden garantizarnos eso si realmente no nos facilitan los datos ni del aforo ni del caudal real de los sistemas de climatización? En aquellos edificios que no tienen sistema de renovación de aire, ¿cómo pueden garantizarnos que realmente vamos a tener esos 50 metros cúbicos por hora de aire limpio por trabajador? Abriendo la ventana en aquellos centros que se pueda abrir, si no corre el aire, no se renueva. O sea, a ver, y nunca nos podrán garantizarlo. Aquí nosotros exigimos, porque además lo exigimos. Hemos denunciado
en distintos organismos públicos esta situación respecto a la calidad del aire interior de los edificios de la agencia tributaria. Pero exigimos que se hagan cálculos precisos, informes técnicos, que los gabinetes técnicos, que para eso están, hagan esos informes. Hagan informes, tomen medidas, tomen mediciones, nos informen de los aforos de los edificios. Eso es imprescindible en esta situación de un virus que se transmite por el aire. Y esa es la situación y esa es nuestra reclamación. No sé, Paco, si quieres comentar algo, o Guillermo, María. María, ¿querías decir algo? Sí. Sí, yo quería plantearos dos cuestiones, ¿vale? Una es que nos lo han planteado por correo electrónico, el tema de la atención sin cita previa. Nos comentaban de una administración que determinadas cosas de recaudación les querían obligar a atender sin cita previa. En el protocolo de actuación se dice que todo tiene que ser con cita previa. ¿Acaso lo que pretende aprobar unilateralmente la Administración se está quitando la cita previa y por eso ya se están adelantando? Y la segunda cuestión es una cuestión que nos plantean en el chat de YouTube y que también nos plantean nosotros por correo electrónico, y es qué pasa con aquellas personas que no tienen medios informáticos, porque sabemos que la resolución que sacó el director de la agencia establece como requisito indispensable para acogerse al teletrabajo el tener medios informáticos. Y claro, sobre todo nos planteamos el caso de las personas que puedan ser vulnerables. Y hemos tenido el caso de una compañera que le han solicitado que devolviera el sistema informático que le habían facilitado durante el cierre de oficinas que había habido previamente. Respecto a la cita previa, continúa la idea de que haya cita previa o concertada. No veo por ningún sitio el tema de que se elimine. De hecho, aunque hubiese alguna modificación, hoy por hoy estamos trabajando con el acuerdo de 18 de junio que impone la cita previa. En este centro de trabajo, bueno, se está atendiendo sin cita previa porque el respectivo jefe de turno así lo ha decidido. Y para ello quiero comentar una cosa que dice el plan, que dice, bueno, cada trabajador y cada jefe de directo, responsable, tal. Y dice, recordarse las medidas disciplinarias y de otro orden que el cumplimiento de las citadas obligaciones puede suponer. Quien decide que se atiende sin cita previa, bueno, tiene una responsabilidad que si conviene, pues se tendrá que depurar. Luis, si quieres comentar otro caso tú. Bueno, ahora, si puedes repetirme la segunda pregunta, María. Sí, es el tema que introdujo el director de la agencia, obligando a tener medios informáticos a los trabajadores que quisieran teletrabajar. ¿Vale? Entonces Sí. hay trabajadores que se les habían facilitado medios informáticos por parte de la agencia y ahora se los están reclamando y por tanto no va a poder trabajar. Y nos podemos encontrar también con gente que sea vulnerable, excluyente, que no tenga ordenador y ¿qué hace si se tiene un ordenador? ¿Lo facilita la agencia? Bueno, sí, ya me acordaba, sí. En definitiva, es una situación que es verdad que se ha dado, que la resolución del director general de la agencia tributaria establece que hemos de tener nuestros medios, pero hay situaciones, entiendo, que sobrepasan esa realidad, o sea, no es que se acoja voluntariamente a una situación de teletrabajo, es que son personas vulnerables. Por lo tanto, en estos casos entiendo que la agencia tributaria, igual que le ha cedido los medios durante estos 3 meses que hemos estado confinados en casa, debería intentar mantener esos medios. Nosotros no podemos estar de acuerdo con que se le retiren esos medios y se le obligue a adquirir o a hacer una inversión en un ordenador en este momento. Otra cosa es que nos tenemos que plantear qué va a ser el trabajo de cara a un futuro. Y de cara a un futuro, pues bueno, la aceptación del teletrabajo implicará una serie de condiciones, pero para los dos, para la agencia tributaria y para nosotros como trabajadores. Entiendo que en esa situación de fuera de esta crisis sanitaria, pues bueno, tendremos que ver cuáles son las reglas del juego. Pero en este momento, desde luego, sí que es verdad que la aceptación de la modalidad de teletrabajo conlleva pues eso, que la obligación de disponer de los medios informáticos, también de cumplir un horario e incluso conlleva
que nos tengamos que desviar el teléfono del trabajo a nuestro teléfono de casa. Y eso es así. Pero bueno, yo pienso que también la administración tiene que ser flexible. A una persona que es vulnerable, incluso vulnerable excluyente, no le puedes negar el teletrabajo porque no tenga equipos. Cuando hay equipos, y en este momento, bueno, lo que has comentado tú, si es una persona que tenía un equipo, le dicen que lo devuelva y resulta que es vulnerable excluyente, hombre, yo creo que esa flexibilidad de la agencia no queda patente aquí. Y esa intención y ese derecho de garantizar, esa obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, pues no queda patente ahí. Yo pienso que eso vendrá más de algún jefe en concreto que de la propia dirección de la empresa. O sea, espero que sea así, porque no deja bien a la agencia tributaria quitarle los medios que tiene un trabajador que es vulnerable al COVID para que no pueda teletrabajar y tenga que incorporarse a la agencia. Entiendo que es así. Creo que el tema del teletrabajo es algo que hemos de negociar, es algo que hay que avanzar y bueno, quizás vosotros que estáis más en la lucha diaria sobre esos temas, sepáis más que nosotros. Nosotros estamos más en la parte preventiva, pero bueno, a nivel preventivo, a nivel de nosotros, que lo que defendemos es la salud y la seguridad de los trabajadores, entendemos desde luego que no cuadra eso con que deberían los medios. Bueno, pues pregunta Cristina en el foro también por el tema de si vamos a comprobar los aforos. Ya hemos dicho antes, no sé si estabas, Cristina, conectada o no, pues que los aforos no nos están facilitando la agencia tributaria los aforos, con lo cual nosotros como representantes vamos a intentar, desde luego, visitar todo el centro de trabajo y comprobar que por lo menos las personas que están trabajando mantengan las distancias de seguridad. Ahora quería yo intervenir un poco, pues, digamos, para comunicar, que ya hemos dicho al principio, que el nuevo protocolo que quiere sacar la agencia tributaria no ha contado con el apoyo de ningún sindicato y, desde luego, si quiere reducir las medidas de seguridad, no va a contar con el apoyo por lo menos de la UGT, ¿vale? Ahora mismo ya hemos cedido en exceso, ¿vale?, para provocar o para favorecer, en cierta medida, la reapertura al público, ¿vale? Y tenemos compañeros que están sobreexpuestos a los riesgos, ¿vale? Y asumimos que esa sobreexposición pues viene vinculada también, digamos, al servicio público, ¿vale?, que tenemos que dar a los ciudadanos. Pero tenemos compañeros, sobre todo, y donde más se nota es en las administraciones, donde es principal la atención al público, y tenemos vulnerables atendiendo a los compañeros en los puestos al público durante 4 días a la semana, incluso 5, ¿vale? Se nota en el área de mantenimiento, donde tenemos compañeros que son vulnerables y también han sido declarados presenciales y están trabajando todos los días de la semana con unas medidas, digamos, más que justas. Entonces, no vamos a darle carta blanca a la agencia tributaria para seguir aumentando los riesgos de los compañeros, ¿vale? También quería explicar ahora, que ya pues estamos terminando y que no quería que se nos pasara, comentar un poquito sobre las incidencias que se han puesto de aplicación ahora a partir del día 1 de julio, la incidencia I31 y la I33, para justificar los horarios, ¿vale? Como bien sabéis, hasta el día 1 de julio, durante todo el estado de alarma, y desde que acabó, creo que fue el 21 de junio, al final se ha prolongado hasta 1 de julio, para coger todo el mes completo, se ha justificado el horario a todos los trabajadores de la agencia tributaria. Y ahora, a partir del día 1 de julio, ya habrá que justificar la situación personal que tenga cada uno en su puesto de trabajo, ya sea presencial o sea no presencial. Para eso se han creado las dos incidencias que comentaba, la I31 y la I33, que en la nota que han sacado de servicio y en los correos que han enviado son una información muy genérica que al final nos hemos encontrado los trabajadores con que realmente las dos no son compatibles y nos ha llevado a confusión. Entonces queremos aclararlo también en esta videoconferencia, el tema de las incidencias. La I31, hablo de memoria, es exclusiva, ¿de acuerdo? Exclusiva para aquellos que tienen los puestos declarados como no presenciales, ¿vale? Esos puestos que son declarados no presenciales, cuando el trabajador trabaja en casa, tiene que grabarse ese día la incidencia de jornada completa en trabajo en casa, ¿vale?, que es la I31.
y el sistema le va a justificar la jornada completa de ese día, ¿vale? Haya trabajado 8, 10 horas, las que haya conectado, lo que va a hacer el sistema es grabarle la jornada completa, ¿vale? Pero el trabajador que está en un puesto no presencial, cuando acude presencialmente a la agencia tributaria, no puede utilizar la I-33, que ahí ha surgido mucha confusión en muchos centros de trabajo, porque la explicación que manda Recursos Humanos o la que está publicada, ¿vale? Parece que hace compatibles las dos incidencias cuando realmente no lo son, ¿vale? Trabajador declarado no presencial debe grabarse cada día, y es importante que lo sepáis, cada día la I-31. Y no puede grabarse la I-33 cuando va presencialmente. Es decir, cuando va presencialmente tiene que cumplir con el horario estrictamente, ¿vale? Y además añadir la cantidad correspondiente para poder cumplir con el plan del PIA. Y los puestos declarados presenciales tienen dos opciones, ¿vale? Una, esto sí que pueden compaginar las dos incidencias. ¿Por qué? Porque como puedes hacer el 20% en teletrabajo, ese día de la semana que te quedas en casa deberás grabarte la I-31 para justificar tu jornada de teletrabajo. Y si trabajas los 5 días de la semana en presencial, ese 20% que equivale a una jornada es lo que vas a distribuir a lo largo de toda la semana, grabándote cada uno de los días la I-33, que es la incidencia de jornada parcial en modalidad presencial, ¿vale? Exclusiva para aquellos trabajadores cuyo puesto ha sido declarado presencial. Y esta modalidad lo que va a hacer es sumarte el 20% de la jornada ordinaria, lo que permitirá que tu estancia en el centro de trabajo sea más corta, ¿vale? Ahora bien, estos trabajadores declarados presenciales, se dijo en la mesa, ¿vale?, que podrán optar semanalmente o bien por faltar un día y quedarse un día y grabarse la I-31, o bien por acudir al centro de trabajo los 5 días y grabarse la I-33 cada día, ¿vale? Pero pasa igual, la semana que se quedan un día en casa ya han cumplido con el 20%, el resto de días no pueden grabarse la I-33, ¿vale? Ese es, digamos, la complicación de las dos incidencias y que en principio ha levantado dudas, ¿vale? Y lo que también queremos dejar de manifiesto es que somos conscientes de que las administraciones, que son la punta de lanza de atención al público, y las delegaciones, en definitiva, en las territoriales, en las delegaciones, es donde más está expuesto el personal. Y queremos hacer hincapié en que todos lo sabéis, que debemos de hacer fuerza para que atención al público se mantenga a la media jornada. Y eso depende también de nosotros, de que nos plantemos en los puestos de trabajo y que muchas veces los compañeros, por buenismo, ¿de acuerdo?, o por sacar el trabajo adelante, están forzando y están atendiendo la jornada completa. Y deberíamos ser más escrupulosos para obligar a la agencia tributaria o bien a cerrar puestos, porque abusa y abre más puestos de los que tiene capacidad de atender con el personal que tiene disponible, ¿vale?, o bien a incrementar el personal que tenga que acudir a atender esos puestos, ¿vale?, para que no se sobrecargue tanto la atención presencial sobre los mismos. Y nada más. Gracias. Guillermo, aquí hay dos cosas. Una es, hasta ahora, media jornada. Las pretensiones de la Administración es que se pueda ampliar a jornada completa. Una. La otra es que la reducción a media jornada o la reducción de jornada, la que sea, hasta ahora lleva aparejada también la reducción del número de atenciones que hay. Vale. Pues la pretensión de la Administración es que no lleve aparejada esa misma disminución de atención al contribuyente o al público y en general de trabajo. Entonces yo recuerdo, y como ya recordé a la Administración, hace ya algún tiempo, y ya parece ser que está olvidado, se hizo una encuesta de evaluación de riesgos psicosociales que se está incumpliendo, pero todos los días, en lo que es materia de prevención de riesgos laborales, porque a pesar de que sea media jornada y se tenga que reducir también ese volumen de trabajo, se está ampliando poco a poco el volumen de trabajo, de manera que quienes vamos a las oficinas estamos sobrecargados de trabajo.
Otra cosa que quiero dejar clara también a todas las personas que nos están oyendo es que la Administración, como empresa, está obligada a proporcionarnos los medios de protección adecuados, ya sean mascarillas quirúrgicas, ya sea geles de hidroalcohol, los kits de limpieza cada 5 personas, etcétera, etcétera. No se puede excusar en que no hay en el mercado cualquier otra cosa. Es responsabilidad de la Administración y, en concreto, cada administrador, cada administradora, cada delegado, cada delegada o quien corresponda es responsable de la salud y seguridad de sus empleados. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de que tienen una responsabilidad y la hemos de exigir. Respecto al aforo, la Administración no tiene hecho un cálculo de aforo. Bueno, lo consulté en la última reunión, no tiene hecho un cálculo de aforo y ese cálculo de aforo se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el aforo antes de la pandemia, como el aforo ahora, que obliga a mantener, primero fue 2 metros y ahora 1,5 metros. Lo que entiende la Administración es que el aforo se cumple cuando las personas que hay dentro de la Administración pueden mantener esas distancias de seguridad. Pero cálculo de aforo, hoy por hoy, no existe. Yo creo que es importante insistir en... Perdona un segundo, Luis. Disculpa Sí. que te interrumpa. Vale. Simplemente es para despedirme, que yo me tengo que ir ya. Y os dejo con mis 3 compañeros para terminar la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Guillermo. Bueno, pues simplemente para acabar, porque ya es hora, simplemente recalcar el tema de esa obligación por parte de la agencia de facilitarnos los EPIs. Yo he ido a muchos centros que los trabajadores no sabían que tienen a su disposición de mascarillas y guantes. Una mascarilla quirúrgica al día y guantes también si tocan documentación o superficies que puedan estar contaminadas. Entonces, eso solo hay que pedirlo, pues hay sitios que se ha implementado que sean los propios vigilantes de seguridad los que entreguen ese material, pero lo normal es que sean las propias secretarías las que nos faciliten ese material. Pues una mascarilla quirúrgica al día, si desde luego se hacen turnos completos de mostrador, son 2, porque en el mostrador hay que estar siempre con la mascarilla quirúrgica. También hay que estar con la mascarilla quirúrgica cuando nos desplazamos por el edificio, cuando nos vamos al baño, cuando nos desplazamos hay que estar con la mascarilla quirúrgica. Y en nuestro puesto, si estamos a 2 metros, no estamos en un puesto de atención al público y estamos a 2 metros de otros trabajadores, podemos estar sin mascarilla. No sabemos cómo será el futuro. Si en el futuro tendremos que tenerla todo el rato, no lo sabemos. Pero de momento la situación es esa. Si necesitamos más de una mascarilla porque se nos rompe o pues se moja o se estropea, pues habrá que pedirla. La agencia tributaria yo creo que ha hecho un esfuerzo por conseguir estos EPIs y realmente se están facilitando a los trabajadores. Aquellos trabajadores que hacen funciones, tareas fuera de los edificios, como pueden ser los agentes, inspectores, técnicos, personal de mantenimiento, en definitiva, pues, hay un gran número de trabajadores, bueno, por no hablar de vigilancia aduanera, que más. Pues estos trabajadores han de disponer también de unos EPIs más completos. Las mascarillas no serán quirúrgicas, serán de modelo FFP2, que son de una mayor protección. Y bueno, pues se les ha de facilitar una serie de EPIs que intenten garantizar su seguridad. En el caso de vigilancia aduanera es un tema más complejo, más difícil, porque hacen actuaciones de detenciones, hacen operativos donde se llevan a término detenciones, donde están en un contacto muy estrecho con gente externa que no saben si pueden estar enfermos o no. Entonces, pues bueno, ahí se han de adoptar una serie de medidas adicionales mayores, si cabe. Pero en definitiva es eso. No sé si María quiere añadir algo o, bueno, lo que consideréis. María, un momento. Vale, yo daros las gracias y despedirme cuando acabemos. Ya. Gracias a ti.
A ver, comento el tema de los brotes que van saliendo. Tenemos uno en Cataluña, en una comarca que abarca más o menos unas 250.000 personas, y tenemos pues esta Lleida que la afecta de lleno, ¿vale? A ver, una cosa que están discutiendo, que sí, que sí, no, pero parece ser que el inicio del brote ha sido en puestos de trabajo. Los puestos de trabajo es donde la gente se reúne y está más tiempo junta. Por lo tanto, es donde hay más riesgo. Y supongo que una vez que se acabe de estudiar, se verá que sí, efectivamente, los rebrotes, lo más habitual es que se den donde la gente se une en puestos de trabajo. Por lo tanto, yo entiendo personalmente que somos un servicio público, también lo entiendo el PT, que hemos de estar por las personas, pero para estar todas las personas hemos de trabajar en condiciones de seguridad. Si no, no seremos ni un servicio público ni podremos estar por estas personas que acuden a nuestras dependencias. Y es obligación del empresario, en este caso de la administración pública, obligación y responsabilidad, garantizar nuestra salud y nuestra seguridad todo el tiempo que dure nuestra presencia en el ámbito laboral. Muy bien, pues nada, simplemente agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecer a mis compañeros su participación en esta videoconferencia. Se trataba de hacer una charla y explicaros más o menos las cosas, para que tengáis conocimiento de cómo van las negociaciones y cómo va esta reincorporación de los trabajadores. Esperemos que os sea útil. Cualquier duda que tengáis, sabéis que podéis consultar con vuestros representantes de UGT, en este caso, que somos los que hemos organizado esta videoconferencia, y bueno, intentaremos continuar facilitando pues, toda la información y todas las novedades que se vayan produciendo, e intentaremos garantizar vuestra seguridad y vuestra salud a base de nuestro trabajo. Nuestro gran valor en UGT es el trabajo que realizamos. Nosotros, a base de trabajo, intentamos de que se vea que realmente hay un grupo de personas detrás que estamos deseosos de ayudaros y de colaborar en que se mejoren las cosas. Un saludo a todos y bueno, estamos a vuestra disposición. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.